Da un poquito más, si ahí se puede, que nos sirve. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. Este año es al revés, por ahí nos sorprenden, son 7 y 5. Pero otros años hemos empezado y estaba lleno, y después terminaba así como está ahora. Por ahí ahora empieza así, después se va aumentando, vamos a hacer al revés. Vamos a orar al Señor y que el Señor bendiga este tiempo y los que estén viniendo también, el Señor les guarde. Padre amado, gracias Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tantas bondades recibidas, Señor. Que la bondad más grande, Señor, que hemos recibido fue tu gracia, tu amor, tu misericordia que nos salvó, nos rescató, Señor. Gracias, regalo inmerecido. No merecíamos nada, Señor. Si merecíamos era la muerte. No merecíamos otra cosa, Señor. Y tú nos has mirado. A cada uno de los que están aquí, Señor. A pesar de nosotros, Señor. Porque tu gracia escapa a lo que nosotros seamos, hagamos o digamos. Pero tu gracia, Señor, hace que nosotros santifiquemos nuestras vidas, nos consagremos más a ti. Como dice tu palabra, inquirir en las Escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Señor, ayúdanos, porque estos seminarios, estos estudios que tú nos permites, Señor, cada año poder tener, Señor, abren nuestro entendimiento. Tenemos un conocimiento mayor de quién eres tú y también tenemos un conocimiento de quiénes somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a considerar tu palabra seriamente, a, Señor, guardarla en nuestros corazones, para poder, Señor, aplicarla en la vida cotidiana, en las cosas de todos los días, Señor. Y aún, Señor, esta palabra, mi Dios, nos trae vida, Señor, y esta palabra también dice las Escrituras que juzgará a aquellos que han rechazado el oír esta palabra. Pero aquí está tu iglesia y tú dices una vez más, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, dame la gracia para que en este año, junto a mi hermano Eduardo, Señor, podamos estar compartiendo un poco del conocimiento, Señor, que viene de ti, del estudio, de la teología, de la escatología, de la apologética y de tantos temas, Señor, que hablan, Señor, de tu grandeza. Todo confluye en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestro seminario. Vamos a hacerlo este año los miércoles, 19 horas. Y vamos a ir intercalando miércoles por medio. Yo voy a dar la materia escatología, que es el estudio de las últimas cosas. Y el hermano Eduardo estará dando apologética, continuando lo que hemos visto el año pasado. Se hará un repaso y se continuará con todos los temas que todavía no se han visto. También veremos este año, si Dios permite, dentro de la materia de escatología, hoy comenzaremos con la muerte física. Veremos la muerte no es cesación de existencia. La muerte no es sueño del alma, como algunas religiones piensan. La muerte significa separación. Eso estaremos viendo, creo que hoy. La resurrección corporal, no espiritual, corporal. Es decir, este cuerpo, si llega a morir, va a resucitar y los que murieron resucitarán. El hecho de la resurrección, la naturaleza de la resurrección, el tiempo de la resurrección. Veremos también el estado intermedio, hablaremos antes de la cruz, al tiempo de la cruz y después de la cruz. También abordaremos la segunda venida de Cristo, la importancia de la doctrina, el significado de la segunda venida de Cristo y el evento de la segunda venida de Cristo. Y dentro de esos eventos veremos, entre otros temas, el anticristo, su persona, sus títulos, sus precursores, su obra, su carrera, su tiempo, su aparición, su fin. Veremos también la tribulación del cuerpo de Cristo, la tribulación de Israel y la gran tribulación.
Veremos también la batalla de Armagedón, lo que no será y lo que sí será. Veremos el milenio, es decir, haremos un recorrido en toda la línea escatológica, el hecho del milenio, la descripción del milenio, los tipos de milenios, las condiciones durante el milenio. Veremos los juicios, veremos juicios a los cristianos, juicios a las naciones y el juicio del gran trono blanco. Veremos también, después del milenio, Satanás será soltado, las naciones serán juntadas, los ejércitos serán destruidos, la perdición de Satanás, el futuro de los impíos, la enseñanza escritural, los términos usados, la teoría propuesta. Y por último, veremos los cielos, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Así que tenemos varias cosas como que hay un montón. El tema, bueno, tiene que ver con la permanencia, la disposición de corazón, porque algunos de ustedes vienen del trabajo, otros salen corriendo y vienen, algunos no pueden porque estudian en este momento. Pero es cuestión de tomar, de hacer el esfuerzo, porque ahora está más o menos lindo, pero después vienen los días más fríos y que te da fiaca y que estás cansado, etcétera, etcétera. Pero uno cuando asume una carrera que va a seguir, o mismo la escuela primaria y secundaria, nosotros lo obligamos a los chicos, ¿no? aunque nosotros somos verdugos para los chicos, pero nosotros nos toca, decimos, no, me quedo. Hoy dan el último capítulo, no sé de qué. Entonces, pongámonos en el corazón y seamos serios en esto para entender, para por lo menos empezar algo y terminarlo. ¿Qué les parece? Así que, de todas maneras, tenemos un grupo de WhatsApp. Lo que no están, después le dan a mi esposa anotadito el número. Así lo anotamos y lo ingresamos al grupo y ahí tanto Eduardo como mi persona estaremos dando todo el material, el PDF de todo el texto de lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Bien? La manera de que yo voy a enseñar, como siempre, yo soy relajado. Eduardo es más duro para enseñar, yo soy más relajado. ¿Cómo no está? No hay problema. En el sentido de que yo soy más libre. Pero igual vamos a tratar de organizarnos y hacer algunas evaluaciones. No sé si serán bimestrales o trimestrales, vamos a ver. Va a ser sorpresa. Ustedes van a venir contentos, todo, gloria a Dios, y saquen una hoja. Así, saquen una hoja. Y ahí vamos a evaluar. Si es posible por tema, por lo que estuvimos viendo en el trimestre. Y Eduardo es más duro, como le dije recién. Él va a traer en múltiple choice, me mostró, ya tiene una carpeta así de prueba para traerla. Y bueno, se le va a dar un certificado de asistencia, que bueno, ¿no? Tener un certificado de asistencia, de estudio, que es una muestra de que uno se ha esforzado. Bueno, vamos a entrar en materia. Pero antes de comenzar, quiero hacer algo que le voy a pedir a Ale, que le dé una hojita a cada uno. Una hojita a cada uno. Usted pone el nombre ahí. Y ustedes van a hacer, esto lo vamos a hacer en algún momento. Preguntas que tengan. Una pregunta. Una sola pregunta. Yo sé que hay un montón de preguntas, pero hay preguntas serias, bíblicas. No me van a poner, ¿prohíbe la Biblia fumar? O prohíbe la Biblia ir al cine, esa cosa. No, algo bíblico que ustedes quieran entender y que, bueno, trataremos en Dios de buscar. Algún día vamos a hacer una clase libre donde vamos a tratar de evacuar esas dudas que por ahí están dando vuelta y sería bueno responderlas. Así que ustedes van, acá hay una sola lapicera. Acá hay otras más. Repartir una hojita a cada uno y tenerlo ahí. Si ves que entra alguno, le entregas ahí. Ahí van a ir anotando tranquilos. Después, al finalizar, me lo entregan. ¿La pregunta sola o con el nombre? Con el nombre. Me interesa saber quién pregunta qué. Sí. Entonces, vamos a ver. En español. No me van a escribir en ruso o en guaraní. Bueno, vamos a comenzar. Muerte física. ¿Cuántos saben que se van a morir? Así sea, yo toco madera. Pero bueno, eso es el ciclo de la vida. La muerte es el ciclo de la vida.
Es algo que indefectiblemente vamos caminando hacia eso, hacia ello, vamos llegando, vamos avanzando, y a medida que pasa el tiempo, te vas dando cuenta que te vas preparando para eso. ¿Cuántos se dieron cuenta? Te levantás, te duele los huesos, tenés dolores que antes no tenías, ¿no? Querés hacer gimnasia y no podés levantar el pie. Me pasó esta mañana. Bueno, muerte física. La palabra de Dios, la Biblia, nos entrega la suficiente información para la fe del creyente. Dice las Escrituras que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios nos inyecta fe y nos trae mucha información. La Biblia nunca fue propuesta meramente para la curiosidad del lector. Oh, quiero descubrir, quiero investigar y sacar los códigos secretos de la Biblia, ¿no? Sino que Dios enseña a seres finitos, somos finitos, limitados, a caminar por fe en un camino infinito, hacia un futuro infinito, ante un Dios infinito. O sea, es como una hormiguita, ¿no? Una hormiguita y la construcción de tu casa. Como si la hormiguita no le va a alcanzar su vida para quizás recorrer todos los recovecos de tu casa. No sé cuánto dura una hormiga, cuánto vive. Pero quiero hacer la comparación para que nos demos cuenta que la vida del hombre es muy limitada. Algo que debemos saber como cristianos, y esto es doctrina básica y fundamental, que la muerte no es la cesación de la existencia. La muerte no es cesación de la existencia. Por eso mucha gente vive pensando en eso, se adormece la conciencia pensando que si muere termina todo. Entonces por eso hace todo en esta vida. Disfruta, entre comillas, revienta la vida y explota la vida porque hay una sola y hay que vivirla. Ese es el refrán que se escucha por ahí. Pero cuando se encuentra con la realidad y la verdad de que hay una vida eterna y hay una muerte eterna a través de la Biblia, ahí comienza el hombre a entrar en razón, aunque él, de manera inconsciente, el pensamiento está inherente en el hombre, el pensamiento de la eternidad. Todo hombre sabe que no puede ser que termine aquí. Hace 40 siglos atrás, aproximadamente, un hombre se preguntaba: si el hombre muriese, ¿volverá a vivir? Ese hombre se llamó Job. Algunos creen que fue contemporáneo en los tiempos de Abraham. Job, anoten si quieren, Job 14:14, dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Dice otra versión: ¿pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha, y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. ¿Se preguntaron ustedes cómo será la vida después de la muerte? ¿Piensan en la muerte de vez en cuando? Uno como que lo evita, ¿no? Pero cuando tiene que ir a un velorio, se enteró que murió alguien, o pasa una situación, un accidente, y ve morir muchos jóvenes, dice: qué bárbaro. A mí me pasó cuando fui al cementerio el año pasado, ¿no? Y veía las lápidas, ¿no? Y veía las lápidas que había personas ahí debajo de la tierra que nacieron muchos años después que yo. Y eso me impactó. Y como dijo un predicador, no es tanto la pregunta ¿por qué muere la gente?, sino la pregunta que deberíamos hacer es ¿por qué nosotros estamos vivos aún? ¿Qué propósito Dios tiene con nosotros? Y si estamos cumpliendo ese propósito. Esta pregunta se ha repetido por siglos. Aún hoy es una pregunta universal, es un tema constante de interés del hombre, el tema de la muerte. Porque cuando hablamos de la vida, de prolongar la vida, de la mejor calidad de vida, y vida, en realidad estamos tratando de evitar lo opuesto a la vida, la muerte. Pensamos en que aquellos que amamos tengan que morir y ser sepultados. No nos parece algo bueno, no nos parece algo correcto, no nos parece algo justo.
que un ser querido, un ser que uno ama, que ha convivido toda una vida, tenga que morirse. ¿Te pusiste a pensar eso? Que en una familia de 4 integrantes uno va a morir primero, pero no sabemos cuál es. Por naturaleza o por las vías naturales, el mayor debe morir primero. Pero ¿cuántas veces pasa que muere el menor? No nos gusta. Dios no hizo al hombre para morir, esa es la cuestión. Por eso hay una lucha, uno no quiere morir. Él lo creó para vivir y tener comunión con él mismo. Ese fue el diseño original por el cual Dios crea al hombre. Pero el pecado, digan conmigo, el pecado. Bien clarito, el pecado. El pecado trajo la muerte y trajo la tumba. Espiritual y física, como un trámite, pero espiritual sobre todas las cosas. Porque el pecado, ¿qué produce el pecado? La separación de Dios. Esto debemos entenderlo y aplicarlo, considerarlo en la vida cotidiana, que todo pecado hace que el Espíritu de Dios se contrite y en cierta manera hay una separación, hay un bloqueo, hay algo que no, hasta que no nos ponemos a cuentas con Dios, ese pecado en cierta forma nos produce algún tipo de como decir cuando una persona está muriendo, como una especie de agonía espiritual. Por eso cuando uno está en pecado, está mal. Aunque esté haciendo lo que le gusta hacer, pero está mal. Porque sabe que hay un Dios, lo conoció a través de las Escrituras, sabe quién es Dios. Entonces el pecado hace que él se sienta mal. Estamos hablando del cristiano, sobre todas las cosas. Por eso es muy, creo que ya lo dije en algún momento, es muy evidente cuando un hermano está en pecado o una hermana está en pecado. ¿Por qué? Se ve en su comportamiento. Se va ese gozo, se va esa paz, porque podés estar pasando tribulaciones, podés estar pasando pruebas, pero el gozo de la salvación te trae paz y un carácter que a pesar de que estés llorando, a pesar de que estés de luto, estás descansando en el Señor. ¿Cuánta gente que ha perdido su ser querido, que descansa en el Señor, lleva su luto con tranquilidad? No está a los gritos, no está de ahí golpeando, queriéndose meter dentro del cajón, sino que, bueno, Dios dio, Dios quitó, Dios me lo permitió que mi esposo o mi esposa me acompañara durante estos 50 años y te agradezco, Señor, y ahora está contigo. ¿Qué diferencia, no? Y a veces, por mucho menos, a veces estamos tan angustiados y tan desesperados. Y es a causa del pecado. Si el Señor tarda, todos los que leen esta palabra, e incluso quien las escribe, quien está escuchando esta enseñanza, quien da esta enseñanza, si el Señor tarda, moriremos. Porque dice las Escrituras que la muerte pasó de un hombre a todos. Vamos a leer, si alguien puede, vamos a usar esa forma de, como hacemos siempre, ¿no? Que cada uno pueda participar. Romanos 5:12. Anita, te callás. Romanos 5:12. Es decir, nosotros no nos llevamos la culpa del pecado de Adán, sino que nosotros heredamos esa maldición del pecado. Está en nosotros, que se manifiesta cuando comenzamos a entender, a razonar, y se manifiesta. Un bebito chiquito no manifiesta pecado, pues no ha comenzado a pecar todavía, pero está el gen en él del pecado. Un buen poema permanece. ¿Cuántos conocen algún poeta? ¿Algún poema? ¿Alguien sabe algún poema? En el cielo las estrellas, ¿no? ¿Cómo sigue? En el campo las espinas y en el medio de mi pecho la República Argentina. Un poema patriótico. Bueno, los poemas están
permanecen, y uno se acuerda de ciertos poemas, no de la palabra, sino de poemas de autores ahí. Permanece el poema, más no el poeta. La voz, ¿cuántas voces escuchamos? Y sobre todo, como decía un amigo mío, esto es cumbiero, es reggaetonero. Se mueren y se multiplica la reproducción de sus audios, ¿vieron? Es peor, parece que más lo adoran que Rodrigo, por ejemplo, Gilda, los de acá de Argentina, ¿no? Entonces, se escucha la voz, pero la persona está muerta. Se lo escucha por ahí cantando canciones de alegría y quizás está saltando del infierno en este momento. ¿Vieron que no sé si lo pensaron alguna vez? O uno ve una película, por ejemplo, a mí no me gusta, por ejemplo, ver El Chavo ya, aunque me divertía mucho, pero ya sé que están todos muertos y como que ver un fantasma ahí, ¿no? Es una cosa que yo pienso nomás. Fotos de seres queridos, las fotos están, pero los seres queridos ya no están más. Las cosas en esta tierra parece que no son justas. El rico siempre oprimió al pobre, el malvado siempre prosperó por encima de los rectos. Y dice Eclesiastés, y este siglo, ¿no? Este ciclo de vanidad se vio bajo el sol siempre. La justicia humana demanda un juicio. Y ahora estoy escuchando que hay una crisis de justicia, que no hay justicia, aún hay corrupción en el tercer poder de un país, ¿no? Que es el poder judicial. Qué tremendo, ¿no? Y la gente ahí acá abajo sigue demandando justicia y aún se pide justicia divina, justicia a Dios, y esa justicia será impartida. Será impartida en un momento, en la eternidad, que no sabemos exactamente cronológicamente cuándo va a ser, pero será después de la muerte. Y ahí será un juicio justo y perfecto. Pero mientras tanto, aquí en este mundo, aquí en nuestra tierra, vivimos en un mundo cambiante, que va cambiando. ¿Se dieron cuenta de eso? Sobre todo los que ya son un poquito más grandes, ya tienen más de 30, de 40, ¿se dan cuenta? ¿Cuántos tienen 30? Dos. Todo pibe, esto es un jardín de infantes. 30, ya, ¿no? ¿Cuántos están tocando los 40? Están ahí pellizcando los 40, ya tenemos una valiente y nosotros son los papás de todos, 50 tenemos ya. Así que respeten, ¿eh? Y uno al pasar una década, 2 décadas, 3 décadas, se ve el cambio en la sociedad. Se ven muchos cambios, muchos cambios. Y aún ustedes que son jóvenes, pues si Dios, si el Señor no viene antes y les da vida, van a pasar 10, 20 años y ustedes van a ver que este tiempo es el mejor de los mejores, porque lo que viene es peor. ¿Se dan cuenta? Ahora los viejos hoy dicen, no, en aquellos tiempos se podía dormir en la vereda, te dicen, ¿no? Y era verdad. Y la cosa cada vez peor. Por ejemplo, los pajaritos. ¿Cuántos vieron un pajarito? El hornero, ¿lo vieron el hornero? Es impresionante. El hornero hace su casa, tiene como una entrada, tiene como una puerta. ¿Vieron que tiene una puerta así que va para adentro? Y dicen que ellos cuando apuntan, no sé para qué lado del oeste o no sé qué parte, donde el viento no les azota. O sea, está la inteligencia, ¿no? El hornero edifica su nido de la misma manera que lo hacía en el Edén. Fíjense. Los animales poseen la misma característica que tuvieron al principio, aunque la pseudo doctrina, porque es una teoría no es una verdad, no es una teología, es una teoría de Darwin, la teoría de las especies, que dicen que hay animales que van cambiando según su hábitat. Pero en realidad, amados, los animales tienen la misma característica que al principio del tiempo. Pero el hombre no vive como vivía antes, no vive como solía hacerlo, ni aún como se vivía hace 20 años o 25 años atrás. Muchas cosas cambiaron. Aunque todo esto es cierto, la mente del hombre está inquieta y hay una pregunta latente. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir?
Esa pregunta está. En definitiva, existe una creencia universal en la vida después de la muerte. Y si vamos a la parte más remota, por ejemplo, de África, donde aún ni el Evangelio llegó a esos lugares, porque obviamente hay lugares donde no ha llegado el Evangelio. Ahora me parece que estamos un poquito más, la tecnología ha avanzado y los misioneros están trabajando bastante, pero ha habido un tiempo donde no se podía llegar a ciertos lugares, y vamos a encontrar personas salvajes, le diríamos nosotros, que creen en la vida después de la muerte. ¿Por qué, por ejemplo, algunos paganos quemaban las esposas fallecidas? ¿O por qué algunos sepultaban alimentos en los sarcófagos, en los cajones esos gigantes donde lo metían? Porque ellos creían que los que partían tenían que tener compañía y alimento para su viaje más allá de la tumba. Ustedes habrán visto quizás documentales. Tienen que cultivarse. Es un consejo personal que les doy. Ya dejen de ver Llora del Barrio. ¿Está esa Llora del Barrio o cuál es la de ahora? ¿Cuál es la que dan ahora? Nadie cae, ya sabe. Bueno, ver algún documental, ver Egipto, las tumbas, vieron que esos documentales de History Channel y todas esas son muy interesantes, aunque por ahí digan la madre naturaleza y vos digan, estos son diabólicos. No, igual mirá, porque es bueno ver y apuntar y ver qué piensan y qué se dice, ¿no? Y hay muchas cosas que son ciertas de las que científicamente se comprueba. Entonces, si ustedes van a ver que en las tumbas, por ejemplo, no sé, se me ocurre el más conocido, el más famoso, Tutankamón, ¿no? Donde vos entrabas en ciertos pasajes y habías dibujos, inscripciones, ¿sí? Cuando en Egipto, por ejemplo, moría un noble, lo sepultaban en salas herméticas, cerradas, de una manera hermética, cerrada, como habitaciones como esta. Las encerraban con sus mascotas y sus esclavos, vivos. ¿Te imaginas? Ay, se murió el jefe. Bueno, vos también lo vas a acompañar en la eternidad. Y ahí hasta que se morían. Los, sí, lo sellaban en el lugar y lo dejaban ahí. Uh-huh. Los antiguos egipcios creían que el fallecido era conducido por un barquero al otro lado del río. Ustedes van a ver que en los dibujos aparece uno como en una canoa en dirección oeste, donde sería recibido por Osiris, el dios de los muertos. Curiosamente, también los griegos clásicos pensaban que el reino de las sombras, al que llegaban las almas de los difuntos, se encontraba en la parte occidental del mundo. En su mitología, el espíritu del muerto podía ser conducido por un barquero, Caronte, a la orilla del río Aqueronte, en el caso de que el cuerpo hubiera recibido sepultura bajo tierra. De haber quedado insepulto, se veía obligado a vagar durante 100 años a orillas del río antes de poder realizar su último viaje. Caronte recibe un pago por cada transbordo, y ese es el motivo de que los griegos pusieran una moneda bajo la lengua de los fallecidos antes de enterrarlo. El horror a la descomposición ha perdurado hasta nuestros días, como lo demuestra la costumbre occidental de vestir y acicalar los cadáveres para que parezcan como vivos, por lo menos durante el velatorio. Eso es una cosa que nos da escozor. ¿Sabían eso? Que cuando un cuerpo se descompone no se puede soportar su hedor. Y una vez un predicador decía, yo amaba a mi abuelita, ¿cómo la amaba mi abuelita? Y se murió hace 8 semanas. La tengo ahí en la cama, ¿querés venir a verla? ¿No? ¿Quién de los nietos, por más que haya amado a su abuela, se va a acostar con un cadáver que está hace 8 semanas de ahí? ¿Quién lo haría? Nadie. De la misma manera es opuesto la santidad con el pecado. De la misma manera hay un dibujo muy gráfico, ¿no? Que muestra a un hombre que está adulterando con una mujer que se está pudriendo. Así lo ve Dios. Entonces nosotros debemos tener ese concepto de que nosotros hemos sido lavados, limpiados, y no podemos tener nada que ver con lo que sea, con el pecado y la muerte. Entonces, una vez que quienes más lejos han llegado en el intento de ocultar a la vista
el proceso fisiológico que sigue a la muerte, son los norteamericanos, son los estadounidenses, que en buena lógica también ostentan ellos el récord mundial de gastos en entierros y sepelios. En estos funerales, las funerarias, si las personas así lo habían dispuesto en vida, pueden ser amortajados sentados, por ejemplo, en su escritorio. ¿Vieron alguna fotografía de esas? Iba a poner imágenes, pero la verdad que eran bien desagradables. Entonces no me pareció. De repente aparece el abuelo, que era un tipo, un empresario importante, sentado ahí en su escritorio, con un habano así, está así, con los lentes así como estoy yo. Y todos están llorando ahí porque está muerto el tipo, pero lo armaron ahí. En Puerto Rico peor, no sé si alguien vio algo de esto. Puerto Rico, sentado de piernas cruzadas con sus gorras, ¿no? Cigarrillo. Otros están en moto, hay fotos, busquen por YouTube, lo van a ver, por Google. Así en moto va así, le pusieron el pelito medio así para atrás y va así y está recontra muerto el tipo. Y otro está parado en la esquina de un ring, porque era boxeador. Porque quieren despedir a sus seres queridos con una imagen, no quieren verlo así. Es el terror a la muerte, la negación a la realidad de la muerte. Un producto químico inyectado en su sistema circulatorio retrasará la descomposición durante unos cuantos días, incluso en el caso de que el cadáver presente una herida en la cabeza. La técnica cosmética ofrece resultados tan espectaculares que la familia del finado ni se darán cuenta. ¿Ustedes conocen esa historia de un hombre que era calvo, usaba peluca? ¿La saben? ¿No? Claro, estaba pobre. Por ahí yo me río porque es un tema muy tétrico, ¿no? Y estaba ahí el muerto, se le caía la peluca. Entonces, y la señora, el dolor de que se murió su viejito y encima se le caía la peluca, doble dolor. Y ay, ay, se cayó la peluca. Entonces viene un hombre y dice, déjeme, yo lo voy a solucionar. Por favor, salgan. Y cuando dice, bueno, ahora pueden entrar. Y cuando pasan las horas y lo tocaban todo y la peluca dura. Ay, cómo agradecerle, no sé qué palabras puedo expresarle para agradecerle la solución que me trajo. Por un clavito aquí. Puso un clavo ahí. Está muerto. Cuando uno se muere no siente nada, es un nada. No, es como cuando agarras el pollo y lo cortás para hacer el guiso. Es un cadáver lo que está tratando ahí. A veces nos escandalizamos tanto, ¿no? En su mitología, el espíritu del muerto solo podía ser conducido por el barquero Caronte. Estamos hablando de la creencia de los egipcios. De haber quedado sepultado, se vería obligado a vagar durante 100 años a orillas del río que les acabo de mencionar. Por eso, originalmente los faraones se hacían acompañar por esclavos, soldados y sirvientes vivos, que morían asfixiados por la falta de aire en ese habitáculo. Amén de abundantes comidas y bebidas y suntuosos carruajes, oro. Por eso cuando encontraban en siglos XVII y XVIII, los primeros exploradores que se metían, encontraban, ¿saben cómo se enriquecieron muchos de ellos? Pues sacaban oros, copas de oro, de plata, piedras preciosas y mucha comida, porque estaban ahí los esclavos. Más adelante abolieron la cruel costumbre de emparedar vivos a sirvientes con el muerto, sustituyéndole por figuras talladas de madera. Y uno de esos esclavos pudiera haber dicho, ¿cómo no se les ocurrió antes, no? Pero lo más importante de todo era, naturalmente, conseguir una buena momificación del cuerpo, porque debía
permanecer incorrupto para poder seguir las instrucciones secretas, inscritas en forma de jeroglífico, que le devolverían la vida en el más allá. Esa alma, ese espíritu, tenía que pasar el río y ahí encontraba la vida eterna. ¿Vienen? Y todos esos dibujos, esas paredes dibujadas, eran como laberintos que el alma se guiaba, el espíritu, en el más allá. Tremendo el pensamiento como es de esta gente antigua. Y les digo más, desde hace varios años, una de las empresas conocidas como Celestis, ¿los conocen? ¿Alguien contrató esa? ¿Celestis? ¿No? Bueno, anoten si quieren, después llaman. Como no podía ser de otro país, Estados Unidos, obviamente, concretamente en Florida, bien cerca del Centro Espacial de Cabo Cañaveral, el servicio que ofrece es lanzar al espacio los restos mortales de tu ser querido. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Decía por ahí un amigo. ¿Eh? O sea, claro, te morías, te ponían una cápsula al infinito y más allá, decían, ¿no? Para ello disponen de un moderno laboratorio donde reducen por medio de un tratamiento de alta temperatura y presión a cenizas muy finas y ligeras los restos del ser previamente incinerados en un crematorio convencional. A continuación, introducen esa ceniza en una pequeña cápsula metálica bien resistente, sobre cuya superficie inscriben el nombre del fallecido. Las cápsulas se van almacenando en un contenedor del tamaño de un satélite de comunicaciones y una vez lleno ese contenedor, avisan a los familiares de los finados que van a hacer el despegue y una ceremonia religiosa interconfesional. Imagínense, estos yanquis se hacen todas, ¿no? Y el cohete, un Conestoga 2, esto es real, de 4 etapas y combustible sólido, coloca el contenedor Coros, microsepulcro se llama, en una órbita a 3.000 kilómetros de altura, lejos de la trayectoria de otros satélites, pero aún visible si se apunta sobre las coordenadas correctas con un telescopio de aficionados. O sea que el pariente, ahí va el abuelo, ahí va, ¿no? Y allí permanecerá durante 63 millones de años, dicen ellos, así dice el eslogan, la propaganda, ¿te imaginas? Sale una chica ahí sonriente, tu ser querido será una estrella más en el universo, ¿no? Y allí permanecerá durante 63 millones de años en el limpio y puro vacío espacial, libre de las fuerzas desintegradoras que reinan en la Tierra, en una paz inviolable, dice el eslogan. El sepelio espacial. Probablemente sea la tradición más antigua del mundo, pues arranca hasta miles de años. El colmo de la tecnología aplicada a la conservación de los cuerpos lo inventaron también. Se trata de una cámara de liofilización en la que el cadáver previamente congelado es sometido a un proceso de sublimación de la humedad en un ambiente de vacío atmosférico, o sea, al vacío, como se empaqueta un café. Después del tratamiento, la apariencia externa del cadáver permanece inalterada, excepto los ojos, que al ser constituidos exclusivamente de agua, ¿sabes que tus ojos son agua? Desaparecen, por lo que van a sustituir con una bolita. Pero en su interior se va evaporando todo el agua, el cuerpo pesa ahora un 70% menos, y el precio del tratamiento son de $25.000. Entonces vos tenés a tu pariente por año, ahí enterito. Menos los ojos son de vidrio, pero lo demás está todo bien. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el ser humano está buscando, en cierta manera, la inmortalidad, escaparle a la muerte, y piensan que por ver la figura de quién fue esa persona, como que esa persona ahí está. Por eso nosotros los cristianos, cuando alguien fallece, lo que queda ahí son los restos.
Es inaudito que alguien vaya y le hable ahí a la tumba, como las películas cristianas también que van al cementerio y le dicen, papá, me saqué un 10 en matemáticas, qué sé yo. No, no, no puede oír. Sería algo satánico si me dice, sí, hijo, está bien, te dicen una manito, ¿no? No, no, no va. No, no podemos tener comunicación con los muertos. Por eso aún esas canciones cristianas donde le cantan, ¿no? Jennifer, dice, Jennifer ni sabe si está en el cielo o en el infierno. No te puede escuchar. Entonces, con el único que podemos hablar espiritualmente es con el Señor o en su defecto con los demonios, que también son espíritus. Hay ritos funerarios, según el país. Por ejemplo, en México, la cremación, que es destinada a los muertos comunes, y el entierro a altos funcionarios y soberanos. Mirá las leyes allá, ¿no? Creencia, búsqueda de la vida eterna. En España, uso de plañideras y manifestación de duelo. Ellos piensan en la continuidad de la vida, su creencia. En Roma, entierro era un deber sagrado, cremación para las familias nobles, creencia de ellos una vida después de la muerte. En Venezuela, saltó acá, velorio, entierro, novenario. ¿Qué sé qué es novenario? Para que no anden molestando por... Mirá vos, novenario... Mira vos, bueno, ahí tenés Paraguay. O sea, y son culturas antiquísimas, tienen, no sé, 70, 80 o más, que vienen, andás a ver, de los indígenas, ¿no? Ellos piensan en, por ejemplo, en Venezuela, el descanso del alma del difunto, es el pensamiento de la creencia, ¿no? Generalizada, estamos hablando a nivel general. En lugares dicen, dejale agua que a la noche va a venir y por ahí tiene sed. O dejale él tomaba qué sé yo, su vino, su fernet, o ron, no sé, tomaba y hay que dejarle ahí. No le toqué que de él. Y ahí viene el demonio. ¿No? Saben que los espíritus, que las apariciones son demonios. Esto y vamos a hablar en algún momento, pero cuando dice, lo vi, era él, tenía los ojos azules y me dijo María, ¿no? Y nada, y es un demonio, porque no pueden traspasar, no pueden, están en otro lado. ¿Por qué los pájaros emigran? Dicen, qué frío que hace, me voy. ¿Por qué más? El instinto. Hay un instinto interno para sobrevivir, dijiste por ahí, para sobrevivir por el frío o por el calor. El corazón del hombre y su instinto interior le hace pensar en la muerte y en la vida. Aunque diga, no, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Creemos que son pruebas que hay vida después de la muerte. Tanto psicólogos como filósofos sostienen que debe haber una vida después de la muerte. Aún en sus escritos, en sus libros, aún científicos que se declararon acérrimamente ateos, en el ocaso de su vida, aún en su lecho de muerte, han reconocido y han tenido miedo de que si hay un Dios, ¿a dónde van sus almas? Hay dos grandes reservas hechas. La reservación para cristianos. Vamos a ver, primera de Pedro 1:4. Estamos viendo hoy el tema de la muerte física. Reservación para los cristianos. Primera de Pedro 1:4, alguien que no leyó, si puede leer. Bien, aquí está diciendo el Señor, a través de su ministro, en este caso Pedro, para nosotros hoy. Vieron que aún Pedro murió, pero como es palabra de Dios, sirve para nosotros.
es vigente para nosotros. Si fuese un pensamiento de Pedro, personal, o por ejemplo hay un texto que dice Pablo, ¿quieren que le lea un versículo de la Biblia que ya no tiene ningún efecto en nosotros? Se me ocurre ahora, por ahí si digo una herejía, levanta la mano y me dice, te dijo una herejía, y me corrige. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo, tráeme mis rollos y mi capote, ¿le dice así? ¿Algo así le dice? Sí, lo leyeron, ¿no? ¿Tiene algo que ver con nosotros eso? No, fue algo personal, fue ahí está ahí en la palabra, que se podría sacar enseñanzas sobre el cuidado y la atención hacia un hermano, pero era para ese momento. Pero esta palabra es para nosotros. Y aún todavía no se ha cumplido o no se ha cumplimentado en nosotros. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. Dice esta versión, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Los que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Es decir, no le afecta la ley de la descomposición o la ley de la entropía, donde todo se deshace y se descompone y se envejece. Otro texto, Filipenses 1:23. A ver, Filipenses 1:23. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienen ganas de morirse? ¿Morirse? Todos lo dijeron amén, no dicen nada ahora. No tienen ganas de morirse. Pero acá Pablo está diciendo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Cuáles son ambas cosas? Quedarse a enseñarles la palabra de Dios, a ir con Cristo, ¿no? Teniendo deseos de partir. Ah, ¿qué vas a España? ¿Vas a Italia? ¿Dónde vas? No, partir y estar con Cristo, lo cual es, no dice mucho, muchísimo. Si era mexicano decía muchísimo mejor. ¿Cuántos quieren morir? Todavía. Pablo tuvo una revelación, no sé, Pablo vio al Señor glorificado. En el espíritu se le permitió ver ciertas cosas que ni siquiera le dijeron, usted, musarela, usted comente que vio algo, nada más, pero no entre en detalle porque la gente va a empezar a perseguir esas cosas, como hoy se hace, ¿no? Él vio cosas que no, palabras inefables, oyó palabras inefables, vio cosas que no se puede expresar con palabras. Y la verdad que con todo el sufrimiento que estaba pasando aquí, pero estaba haciendo la voluntad de Dios, dice, estoy en estrecho, como que estoy entre la espada y la pared, estoy como que no sé qué hacer, pero si me dan a elegir, me voy con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Cuántos quieren morir? Para allá se escucha, para este lado están todavía. Yo quiero enseñar a mis hermanos. ¿No? El apóstol Pablo usó la palabra partir para describir su muerte. ¿Cuántos saben cómo murió Pablo? Como con el hacha, tac, ¿no? La cabeza. Con esta palabra no daba a entender que cesaría de existir. Me gustó, estuve viendo una película cristiana que por ahí tenía unas cosas media, bueno, uno dice, está bien, pero bueno. A veces quieren mostrar la gloria del Señor que a veces se van, ¿no? Pero hay una parte donde dice, pues ella tenía cáncer, era cristiana, y ella tenía paz en su corazón, se iba con el Señor. Entonces los hijos estaban muy angustiados y le dice a sus hijos, yo les dejo, bueno, hagan esto, les encarga. Y les dice en un momento, dice, ahora yo me voy a mi habitación, pero estoy en otra habitación, ustedes no me ven, pero estoy. Así va a ser cuando yo muera. Voy a estar en otra habitación. No me ven, pero ahí estoy. Entonces me hizo pensar eso, ¿no? Tenemos la iglesia física aquí, tenemos varias iglesias por diferentes partes del mundo, pero tenemos la iglesia espiritual, que son los hermanos que ya han partido.
están con el Señor. Miren qué tremendo. No están con nosotros, no están, viste, cantando con nosotros, están cantándole al Señor en otro lugar, en otro digamos, en otra condición. Pero están. Los que partieron, si alguien de ustedes perdió un ser querido, que amó al Señor, está con el Señor. Pero no es que desapareció. Por eso Pablo dice partir. Yo parto de este lugar, me voy a otro lugar. No es que dejo de existir, no es que desaparezco. ¿Vieron que dice dejó de existir fulanito? Sí, sí, dejó de estar acá, pero no está, sí sigue existiendo, esa es la verdad. Y partir significa irse a un sitio. ¿Significa eso partir a la tumba con Cristo? Cuando dice estar junto con Cristo. Pedro está diciendo, me voy a poner ahí junto con Cristo que está muerto. No, Cristo está vivo, amén. Porque Cristo no está en la tumba. El Señor está en su trono, Él está en lo que conocemos como el cielo, ya veremos eso. En la carta a los Corintios, segunda de Corintios, a ver, 5:18, a ver quién lo puede leer, se expone un poquito más claro todavía. Segunda de Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Perfecto. Ustedes ahora están presentes aquí, están ausentes en sus casas. Y algunos están presentes en sus casas y obviamente están ausentes aquí. Nosotros, dice el apóstol Pablo, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, cayó el cuerpo, no tiene más señales, signos de vitales, lo entierran, lo queman, no sé qué hacen, pero está presente al Señor. La palabra presentes, significa estar en el hogar con, presentes en el hogar con. Eso conlleva esa expresión. La muerte de un cristiano, por lo tanto, es presentada como un barco que levanta anclas y navega rumbo mar adentro, hacia la otra orilla en el hogar. O como un globo aerostático que suelta las amarras y sube. La muerte del cristiano significa básicamente ir al hogar. Partió con el Señor. Partió la presencia del Señor. Está con el Señor. Esa es la manera que nosotros... Está silbando un poco ahí el agudo, fíjate. Esa es la manera como nosotros debiéramos expresarnos cuando alguien muere. Ay, no, dejó de existir. Ay, no lo voy a ver más. Bueno, si él fue cristiano, amó al Señor y si sos cristiano lo vas a volver a ver. Ahora, si vos decís que no lo vas a volver a ver más, estás declarando que te vas al infierno. Claro, porque si no lo voy a ver más, ¿cómo no lo vas a ver si partió con el Señor? ¿Que no sos cristiano? Sí, entonces lo vas a volver a ver. ¿Cuántos creen esto? ¿Sí? Bueno, esa es la reservación que hay para los que mueren en Cristo. Vamos a ver un poquito, a ver si llegamos, la reservación para los impíos. Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Léeme de vuelta. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lisa y llanamente dice el Señor que hay un juicio reservado para castigo. Después analizaremos en su momento cuando lleguemos el tema del juicio final. Dice que se abrirán los libros. Porque siempre están las preguntas, ¿cómo será aquel que no se le predicó? ¿Cómo será el otro? Bueno, hay muchas preguntas. Por ejemplo, hay preguntas que vamos a hacer ahora que también hay que responder. Eduardo le toca a él el jueves, ¿no? El miércoles. Y ahí están todas las preguntas. Vemos dos puntitos más. ¿No? ¿Terminamos acá?
Hola. ¿Vemos 2 puntos más? ¿Sí? Bueno. La muerte no es el sueño del alma. La palabra dormir en las Escrituras, concerniente a los muertos en Cristo, significa descanso. ¿Se acuerdan cuando dice Lázaro? Cuando le dicen, ¿qué pasó con Lázaro? Y Jesús dijo, Lázaro duerme. Ah, ¿duerme la siesta? No, bueno, entendía. No, murió, le dijo el Señor. Y esto, descanso, no significa un estado de inconsciencia. El cuerpo puede morir, pero el alma y el espíritu nunca mueren. Por eso el Señor dice, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Más bien teman a aquel que puede matar el cuerpo y enviar el alma al infierno. A veces se le tiene más miedo a alguien que nos puede hacer daño más que a Dios, ¿no? En la resurrección el cuerpo será levantado, no el alma y el espíritu. Las Escrituras claramente establecen que el alma está ausente del cuerpo y presente al Señor. Obviamente cuando sucede el arrebatamiento ahí va a haber una unión. El alma, el espíritu y el cuerpo otra vez vuelven a estar todo unido. Y las Escrituras claramente establecen que el alma está ausente del cuerpo y presente al Señor, y que el alma y el espíritu están completamente despiertos, conscientes a los que les rodea. A mí me llamó la atención, no sé si ustedes escucharon un reportaje que le hicieron a Sergio Denis, que todavía está agonizando, está ahí, Dios tenga misericordia de él, ¿no? Pero él en Paraguay, cuando estuvo en Paraguay, creo que fue el año pasado, él tuvo un paro cardíaco. ¿Alguien sabe de esta noticia? Ni saben quién es Sergio Denis, ¿no? Un cantante. ¿Qué dice? Gracias, gracias. Sí, ahí está. Bueno, está mejorando, dice, ¿no? Y él tuvo un problema cardíaco y estuvo 17 minutos con signos vitales muerto. Físicamente, los médicos estaba muerto. Claro, obviamente, cuando él vuelve, después le hacen reportaje y todo, y él cuenta, dice, la verdad no vi una luz, lo que vi fue oscuridad. Dice, y yo estaba, y eso fue lo que los periodistas mismos se sorprendían, yo estaba en un tablón y me caí del tablón y me iba como en un pozo. Y justo un año después se cayó del escenario, ¿no? Que el Señor tenga misericordia, porque él siempre estaba nombrando a Dios, ojalá que encuentre a Dios, ¿no? Entonces, quizás físicamente, quizás neuronalmente puede estar inconsciente, pero su alma y su espíritu están intactos. Entonces ahí es donde puede ver muchas cosas. Por ahí cuando por ahí tenga la revelación, alguien le habló del Evangelio, ¿no? Y lo vemos claramente. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 6, 9 al 10. Y terminamos aquí nomás. Apocalipsis 6, 9 al 10. ¿Se lo pueden leer? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿Hasta cuándo, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahí vemos el alma clamando aún por su cuerpo muerto, decapitado seguramente, por la sangre derramada, pero su alma clamando al Señor. Tenemos el caso del rico que cayó al infierno, que rápidamente se levantó la vista. Alguien dijo por allí que en el infierno todos están mirando hacia arriba. Dice que él levantó la vista y habló con Abraham, con el alma de Abraham. Y le dijo, me muero de sed. Y empezó él a sentir, empezó él a acordarse de sus hermanos, de esto, de aquello. Entonces, la conciencia está intacta. Por eso la conciencia y el ser no está en el cerebro, está en el alma.
Aquí tenemos almas vivas, razonando con Dios, glorificando a Dios, santo, santo, le dicen, tú que eres verdadero. Y pidiéndole, Señor, tú que eres justo, juzga y venga nuestra sangre. El apóstol Pablo dijo otra frase muy conocida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es mejor que recibir 48 mil millones de dólares. ¿Qué hace con 3 millones de dólares? Ay, lo que no haría, pastor. ¿Qué haces? ¿Qué mejora tu vida? Bueno, por empezar me compro un par de hojotas, ¿no? Que se mejora algunas cositas, pero no mejora no te trae vida eterna. Dice el Señor, en el día del juicio las riquezas no servirán, solo la justicia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir significa que Pablo tenía perfecta comunión con el Cristo vivo. Si la muerte fuese el fin, ¿por qué razón Pablo diría y morir es ganancia? Si Pablo tenía la revelación clara del Señor, hubiese dicho, bueno, para mí el morir sería el fin de todo, dejaría ya de sufrir, de pensar y ya cumplí. No, dijo, para mí el morir es ganancia porque voy a estar con Cristo. Así que miren la expectativa y lo que hay para el cristiano después de la muerte. Tenemos una vida y después tenemos una vida abundante. ¿Qué les parece? Así que bueno, esta fue la enseñanza de hoy, a modo también de reflexión y de todo, ¿no? Pues nos vamos medio pensando. Seguiremos, si Dios permite, este miércoles que viene, no, el otro, sobre la muerte, seguimos hablando sobre la muerte, qué significa la separación. Y vamos a estar viendo, abordando los otros temas que ya les dije. Esto, todo lo que les acabo de dar, lo voy a subir al grupo para que ustedes lo tengan, después lo impriman y lo encarpeten como quieran. Les va a servir también para estudiar. Vamos a orar y después voy a pasar lista y ustedes después van a escribir rápidamente, si ya escribieron las preguntas, me las van pasando. Voy a pedir a Tuti y después las levanta. ¿Oramos? Señor, gracias por este momento, por tu misericordia, gracias por la vida. Y aún, Señor, la muerte no nos da miedo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está sepulcro, tu hijo? Sorbida fue la muerte en victoria. Allí en la cruz, tú venciste la muerte, Señor. Y si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos, Señor. Pero sabemos que en ti definitivamente tenemos la vida eterna. Y aunque estemos muertos, viviremos. Gracias, Señor. Que podamos meditar hoy en esto. Que cada uno se lleve en su corazón este pensamiento y darle gracias. Darte gracias a ti por la cruz, que tu muerte nos trajo la vida. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos de regreso a sus casas, Padre. En el nombre de Jesús.